RTP. 7:12 de la mañana, está con nosotros Jorge Mora, analista político nacional e internacional. Pues vamos a hablar contexto político del país, pero también, ¿por qué no?, de lo que estamos hablando, ampliar un poco también el análisis. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En estos momentos, una de las organizaciones políticas que por lo menos ostentaba de alguna u otra forma una estructura bastante sólida, comienza a desgranarse y sale tal vez una de sus figuras más importantes, o por lo menos más antiguas del movimiento, quien acompañó justamente al expresidente Rafael Correa de sus inicios. Hay alguien incluso que dice que la figura de Marcela Aguiñaga es quien le dio una nueva vitalidad o lo revivió con una propuesta para la campaña electoral de hace ya cerca de 2 años con el movimiento político número 5. ¿Cómo usted observa esta desafiliación, el contexto, las palabras de Aguiñaga, la carta de la Revolución Ciudadana del Buró, que muchos dicen que fue el mismo Correa que escribió esa carta? ¿Cómo usted observa? ¿Cuál es el análisis que merece este contexto en un momento político también del país bastante álgido? Sí me llamó la atención la forma en la ruptura de la relación entre la señora Aguiñaga y la Revolución Ciudadana, sobre todo con Rafael Correa, porque fue una relación bastante solidaria, afectuosa, llena de muchísimos valores humanos, y sin embargo ha habido una ruptura propia del desgaste del manejo de la Revolución Ciudadana luego de la salida del señor Correa. Me parece que la falta de otros líderes tan potentes como Correa le está pasando factura. Y en esta medida, el haberse quedado anclados en un discurso atado al socialismo del siglo XXI que va de capa caída en todo Hispanoamérica, le está pasando este costo. La señora Guiñaga, entiendo, tiene otras expectativas políticas y creo que es una figura que no tiene todo el desgaste que tiene la Revolución Ciudadana y entiendo que tendrá otras opciones para poder volver a la palestra política. En ese sentido, le quería preguntar, ¿cuál es la nueva cara que de alguna manera podría representar al movimiento sin esa condición clásica de la Revolución Ciudadana que si nosotros tratamos de tal vez visibilizar ciertos líderes de esta representación serían, por ejemplo, un Patiño, una González, por supuesto Rafael Correa, un Jorge Glass, pero a lo largo de este año, por ejemplo, han habido algunas desafiliaciones. Le decía Astrid Urresta, también Sergio Peña en su momento. Los apoyos que ha tenido, por ejemplo, Marcela por la salida, han demostrado también que el presidente Correa también los visibiliza. Cuando le dice, por ejemplo, Mabel, tú también, cuando de alguna manera generó estos apoyos. Entonces, esta estructura clásica del correísmo, ¿sí? Esta estructura clásica del correísmo que entra de alguna forma en entredicho por la condición de liderazgos que existen, que en este momento ya tienen un pasado político demostrable. ¿Cómo puede de alguna manera renovar esa idea con un condicionamiento que ya le han propuesto incluso a ciertas personas del partido que han militado de manera histórica, como Pavel, como Pavón? ¿De qué manera puede la Revolución Ciudadana sostenerse de manera post-Correa, digámoslo así? Mire, en el Ecuador es clásica la idea de que los partidos políticos nacen alrededor de un líder. Asimismo fue con Velasco Ibarra. Esa misma figura fue al margen de Roldós o el mismo Sixto Durán Ballén. Normalmente en el Ecuador es el líder el que es el partido. Luego de él, lo mismo Rodrigo Borja, no pudo, por ejemplo, Raúl Bacacarbo, no pudo llegar a suplirlo. Es un defecto de los ecuatorianos. La Revolución Ciudadana es Rafael Correa y Rafael Correa es la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, cuando no hay una figura grande como él, porque ha venido dando palos de ciego, el mismo señor Moreno, que fue una herencia de Correa, no dio la talla y entonces eso lo fraccionó. Las figuras como Patiño no tiene la talla presidencial. Han estado unas figuras de poco peso, porque es tradicional, insisto, en el Ecuador que el líder del partido sea el partido y cuando no hay el líder simplemente el partido comienza a desgranarse y la Revolución Ciudadana le está pasando lo mismo que le han pasado a otro tipo de partidos que al desaparecer el líder simplemente desaparecen de la arena política. Tal vez camina hacia lo que también criticó hace muchos años Rafael Correa, hacia
esa partidocracia que dijo que él iba a combatir de alguna u otra forma, pero no solamente terminó pareciendo, sino también su destino o su fin va hacia allá. Hay algunos partidos que lo que usted señala es bastante importante, no solamente porque han desaparecido, fallecido, han salido ya, han cumplido su periodo político, ya no están dentro de la arena como tal, de la palestra, pero tampoco han formado cuadros. Algo intentó Correa con figuras muy jóvenes, como el alcalde de la ciudad de Guayaquil, que terminó creando su propio movimiento. No le quedan más cuadros jóvenes. Así es, no se ha logrado detectar un liderazgo tan potente como Rafael Correa. Lo de Guayaquil usted lo señala y es clarísimo. En Quito, Pavel Muñoz tampoco tiene la dimensión de un presidenciable. Y entonces, insisto, le va a pasar lo que normalmente pasa a los liderazgos políticos en el Ecuador. Acabado el líder, simplemente el partido desaparece. Salvo que Correa se vuelva a reinventar, pero él tiene anclado en su discurso digamos, un modelo mental que lo ancla a este modelo evidentemente fracasado en la segunda década del siglo XXI. Entonces, seguir insistiendo en estas políticas que tienen como claros ejemplos a Venezuela, por ejemplo, a Nicaragua o a la misma Cuba, no le hace un favor al señor Correa. Por lo tanto, él está anclado en el pasado y la gente que está alrededor de él no tiene las características de un liderazgo nacional. Por lo tanto, yo creo que las horas de gloria de correísmo están simplemente acabando. Ya que estamos hablando de liderazgos, le quiero preguntar un poco, tal vez generando una relación de contexto en relación ya al presidente actual. Hay una condición compleja con el Ministerio de Salud, con el Servicio de Salud Pública en general. Una noticia realmente lamentable de la niña en Taicha que muere por una mordedura de alacrán. Y que además se la entregan a otra niña de 1 año y 3 meses en una caja de cartón. A esto el presidente genera esta diplomacia pública internacional para, digamos, generar estos viajes diplomáticos. Le pregunto, ¿de qué manera podría articularse desde la distancia geográfica que tiene el presidente? Tal vez una distancia no tan geográfica, sino menos simbólica. ¿De qué forma podría tratar de resolver un poco las vocerías que están bastante latentes y manifiestas diciendo que hay una distancia del gobierno en relación a todo lo que está pasando? Luego el 16, recordemos que pasó una semana para que se pronunciara, estuvo en Estados Unidos, la presidencia hace un comunicado haciendo más o menos un discurso oficial de calendario de viajes porque los coloca todos en un embutido, por decirlo de alguna forma. Y luego pasa todo lo que pasa con el Servicio de Salud, que realmente no pasa recién esta semana. En Taicha, por ejemplo, en este mismo año murieron, me parece, 8 niños por leptospirosis. Entonces, ¿de qué manera puede leerse esta condición que de alguna manera se propone a nivel contextual que podríamos tal vez mezclar? Mire, yo sigo pensando que el señor Daniel Noboa no acaba de entender su rol de presidente de la República. Creo que todavía en él sigue existiendo con mucha fuerza el ciudadano Daniel Noboa. Él debería renunciar un poco a este deseo, a sus ímpetus o a su naturaleza común de ser una persona que le gusta estar en el escenario internacional. Yo creo que él debe asumir primero su rol de presidente. Porque mire, esta muerte tan lamentable, tan dolorosa y que desafortunadamente se ha hecho viral en redes sociales, le va a pasar una factura muy grande. Él prefiere estar en la Fórmula 1 y no cerca de una persona, un niño que muere. Y desde el punto de vista simbólico, desde la percepción natural de las personas, de los ecuatorianos, el ecuatoriano es una persona sensible. Nosotros somos ciudadanos que no tenemos una formación política muy fuerte, que digamos. Simplemente nos gusta el líder que está cerca. Y en esta parte, el señor Daniel Noboa no está conectando con el ecuatoriano que le dio el voto y que ahora se siente absolutamente decepcionado. Por lo tanto, me parece que es un error de sensibilidad del presidente que no acaba de entender que ese es su rol, presidente de la República y no una persona que tiene la presidencia y que le gusta estar en el jet set internacional. Por lo tanto, este error político le va a pasar una factura muy grande a Daniel Noboa. Pero
intenta también, dentro de estos errores, tender puentes, conversar con, en estos momentos, tal vez su único frente mayor, que es la Revolución Ciudadana. Hoy con esta novela que se ha armado, con esta trama, no sé qué tan fuerte podría continuar, pero ¿qué tan fructífero puede ser esto? O sea, reunirse o buscar puentes únicamente desde la Asamblea Nacional, ¿cree que es la única vía o debería también regresar al inicio, como por ejemplo buscar sentarse con privados, la academia, organizaciones sociales? A ver, el señor Daniel Noboa realmente descuidó algunos frentes. Él pensó que en el plano normal el asunto es hacer las relaciones internacionales necesarias para que en el Ecuador se genere fuentes de empleo, porque los acuerdos generan trabajo, eso es fundamental. Sin embargo, hay una realidad interna, un drama interno. Entonces, la figura del presidente ausente no le ayuda. Ah, Claro, claro. puede ser un acercamientos con la asamblea, eso le puede dar manejo político, pero no le da sustento público. Y eso es fundamental. La cercanía al pueblo es fundamental. El estar cerca a la gente. Por eso es que, por ejemplo, cuando hay una desgracia, el presidente va, se acerca, está con la gente. Pero el señor Noboa simplemente quiere manejar el país a control remoto. Y eso es un error estratégico de comunicación. El señor Noboa debería un poco acercar su figura a la gente, al Ecuador, y eso le haría mucho bien, porque sí, está bien, vaya a Dubái, vaya a Abu Dhabi, vaya a Europa, a Estados Unidos, y haga las negociaciones, pero hay momentos críticos donde él, si es que quiere tener un futuro político cercano y fuerte en el Ecuador, debe tener una presencia mucho más vecina al país, no tan lejana. Esa distancia de la que usted habla, ¿de qué otra forma también se puede leer en relación a los liderazgos que tiene o que representa el novoísmo? Por ejemplo, vemos a ciertos asambleístas que cuando son entrevistados sobre esta situación dicen haberla desconocido. Vemos como, por ejemplo, no recuerdo ahorita, Castillo en la asamblea cambia el orden del día en la asamblea para hablar de lo sucedido en una iglesia de Quito, más allá de lo que podamos opinar sobre aquello, eh, pasó en el momento en el que también sucedía lo otro en Taisha. Entonces, ¿de qué manera se acentúa, ya que Astrid también ha tocado un tema importante que es la, este otro poder, el parlamentario, el del legislativo? ¿De qué manera este otro poder también acentúa tal vez estas dinámicas que usted lo ha hablado, lo ha diferenciado bastante bien, sobre el sostenimiento político, o más bien lo están ayudando a que eso sea un revés, o acentúan realmente esas distancias con este tipo de acciones? Porque existen, a ver, el enemigo más grande es el enemigo interno, y entonces se le van buscando, le diría, piedras en el camino al señor Noboa para intentar manchar su figura. Por lo tanto, estos son los recursos a veces de ciertos políticos ecuatorianos que intentan desdibujar la imagen del presidente. Entonces, pueden ser amigos o enemigos, y entonces ahí se mide las lealtades en la misma política. Y en el Ecuador somos un país, insisto, un país sensible, muy dado a las formas, no tanto al profundo. Entonces, si bien es cierto, la política comunicativa del señor Noboa tampoco es la más inteligente, y la misma forma de comunicación de él, porque comunicarse solamente por TikTok o por Instagram no es suficiente. Y entonces, esa cercanía, no solamente física, sino también comunicativa del presidente, no ayuda y hace que otras personas que cualquier tipo de argumentos puedan manchar la figura del presidente y su vecindad con los ciudadanos ecuatorianos. Y yo creo que ahí hay una serie de estrategias mal llevadas y también de lealtades malentendidas. Señor Mora, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP con su análisis. Ha sido muy generoso, muy amable. Gracias a usted por la invitación. Buenos días. RTP